Nuevamente el Señor nos da el privilegio de conectarnos a través de este medio para llevar un culto virtual en donde adoramos al único Dios verdadero, el Señor Jesucristo, Dios Padre. Gracias le damos a cada uno de ustedes por haberse conectado. Vamos ahora a abrir las Sagradas Escrituras. Específicamente vamos a estar leyendo lo que se encuentra en el libro de Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, Dios, conoce mi corazón y pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Con estas palabras les extendemos una cordial bienvenida a esta programación de culto, esperando que el Señor les bendiga y puedan disfrutar de cada una de las secciones que hemos preparado con mucho cariño para adorar al Señor y también para deleite y crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener la oración. Señor Dios bueno, en este momento encomendamos a cada uno de los hermanos que están viendo la transmisión para que tú guíes sus corazones a toda verdad, les permitas comprender con tu Santo Espíritu todo lo que hemos de proporcionar para ellos y sobre todo que lo puedan compartir para que muchas otras personas conozcan de ti. Gracias por tu amor para con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quedan en compañía de IR Canal y de la programación que tenemos para ti. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor.
su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la mesa levanta, la redención muy cerca ya está. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas,
Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense, y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Informe misionero. Informe misionero. Corea del Sur, para el sábado 8 de marzo. No puedo vivir así. Jin Seok tenía solo 2 añitos cuando murió su padre. No tenía recuerdos de él. Su papá era pastor adventista en Corea del Sur y su mamá sacó adelante por sí sola a Jin Seok y a su hermano. Su fe era la fe de sus padres hasta que él se hizo adolescente y empezó a razonar por sí solo. Entonces rechazó creer en Dios. Pensó, si Dios existe, ¿por qué permitió que mi padre muriera? De niño, Jin Seok le dijo a Dios, si existes, puedes matarme a mí también. No puedo vivir así. Cuando tenía 15 años, decidió que ya había tenido suficiente. Un día, durante el culto familiar, se levantó de golpe y rasgó su Biblia en 2. Mamá, no me pidas que crea en Dios, dijo. Dejó la escuela y se fue de la casa. Durante los 10 siguientes años, Jin Seok fumó, bebió y se relacionó con amigos mundanos. No tenía Biblia y odiaba a los cristianos, especialmente a los adventistas. Un día, sin proponérselo, fue a parar en un campus de la Universidad Adventista en Seúl, la capital de Corea del Sur. Acompañaba a un amigo que tenía negocios en la Universidad Sangmyuk. Mientras esperaba a su amigo, quiso fumar, pero estaba prohibido en la universidad. Así que buscó un lugar donde pudiera hacerlo. Encontró una zona apartada con árboles y arbustos, se sentó en el banco y encendió un cigarrillo. Mientras fumaba, miró a su alrededor y vio un versículo de la Biblia grabado en la piedra. De repente se dio cuenta de que estaba en el jardín de oración de la universidad. Un torrente de emociones invadió su corazón. No tenía recuerdos de su padre, pero recordaba que había estudiado en aquella universidad para ser pastor. Probablemente estaba fumando en el mismo jardín donde su padre oraba. Entonces Jin Seok pensó en su madre.
Alguien le había dicho que ella estaba muy enferma y que moriría pronto. Se le encogió el corazón. Su padre había muerto cuando él tenía 2 años y ahora su madre se moría cuando él tenía 25. No puedo vivir así, exclamó. Jin Seok empezó a sentir compasión por su madre. Pensó, mamá perdió a su esposo, tiene 2 hijos, pero también me perdió a mí. Le estoy rompiendo el corazón y ahora va a morir. Y comenzó a llorar. En el jardín de oración de la universidad, con un cigarrillo encendido entre los dedos, habló con Dios por primera vez en años. Dios, si existes, por favor ayúdame. Ayuda a mi madre. Si lo haces, te entregaré mi corazón, te entregaré mi vida. Poco después de esa oración, la madre de Jin Seok se recuperó y él cumplió su promesa. Se hizo pastor como su padre, se graduó en la universidad. Igual que su padre, su madre estaba feliz, pero la historia no acabó allí. Jin Seok se casó, tuvo una hija y ahora ayuda a criar 4 niños provenientes de hogares de madres solteras. Con el recuerdo de cómo creció sin la presencia de su padre, empezó a cuidar de los 4 chicos con el apoyo de los miembros de la iglesia que dirige en una zona rural de Corea del Sur. Los chicos, que ahora son adolescentes, llevan una vida muy diferente de la que llevaba Jin Seok a su edad, porque reciben el amor de Jin Seok y también el del Padre Celestial, que los ama aún más. Los 4 chicos han entregado sus corazones a Jesús en el bautismo. Jin Seok espera enviarlos algún día a una institución adventista en Seúl para que lleguen a ser misioneros. Atrás quedaron los días en los que Jin Seok exclamaba, no puedo vivir así. Ha descubierto que merece la pena vivir con Dios y espera con impaciencia encontrarse con tu Padre cuando Jesús venga pronto. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre se destinará a la Academia Hankook de Samjuk, donde Jin Seok espera enviar a estudiar a sus hijos adoptivos. En Seúl, Corea del Sur, su ofrenda apoyará a la apertura de un centro de capacitación misionera y un gimnasio. Gracias por planificar una ofrenda generosa para este 29 de marzo. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, discipulado para el sábado 8 de marzo. ¿Qué es el discipulado? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. ¿Qué es el discipulado? ¿Es un componente indispensable de la experiencia cristiana? ¿Puede una persona ser cristiana sin ser discípulo? Tal vez alguien argumentaría que sí, pero es algo así como ser un estudiante que se niega a asistir a la escuela, un soldado que se niega a entrenar para la guerra, o un autor que no se ha sentado a reflexionar antes de escribir un libro. Definición de discípulo. El discipulado podría definirse como el proceso de entregarse a un maestro para aprender de él y parecerse más a él. Para el cristiano, esto se refiere al proceso de aprender las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. El discipulado no solo implica el proceso de convertirse en discípulo, sino de hacer otros discípulos mediante la enseñanza y la evangelización. La palabra de Dios ofrece una comprensión global del concepto de discipulado. Por un lado, en el Antiguo Testamento, los términos hebreos instruir y enseñar ayudan a explicar la idea de un discípulo en un contexto más general, ya que ambos implican fuertemente un cambio de comportamiento como resultado de la instrucción. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, la palabra griega matetes, discipulado, y otras palabras relacionadas, matan, aprender, transmiten la idea del discipulado en un contexto más personal. Esencialmente, la comprensión teológica del discipulado se refiere a una transformación del estilo de vida para parecerse más al Maestro Jesús. Además, el discipulado influye en el ser total, no solo en la mente o en el intelecto. Se trata de modificar todo el estilo de vida en devoción a un maestro en particular. Por ejemplo, en Deuteronomios 4:5, Moisés, en la enseñanza de la ley, deja claro que una de las principales expectativas era la obediencia a lo que decía más que la mera aceptación intelectual. Por lo tanto, el proceso de discipulado inculca instrucciones y disciplina de tal manera que el resultado sea un cambio en el comportamiento, así como un crecimiento en el conocimiento. Por ejemplo, en Jueces 3:2 y 1 de Crónica 5:18. Israel tuvo que aprender el arte de la guerra, del que no tenía conocimiento previo, como medio para su propia sobrevivencia.
Este mismo conocimiento tuvo que ser transmitido a las generaciones sucesivas. En consecuencia, esta es la ciencia del discipulado, el proceso de aprender y modelar la vida de nuestro Maestro, Jesús, como medio de la vida eterna, Juan 17:3, y transmitir lo mismo a otros a perpetuidad. En esencia, así es como sobrevive la Iglesia. El discipulado es personal. Aunque el proceso del discipulado puede ser colectivo, Lucas 19:37, es principalmente personal. Es interesante observar cómo Jesús se tomó el tiempo de inscribir personalmente a los 12 en el proceso del discipulado. Se reunió con cada uno de ellos donde estaban y luego les ordenó que le siguieran. Mateo 4:19, Juan 1:43. En su mandato final, Jesús, habiendo completado su tarea terrenal de hacer discípulos, encargó a los 12 que hicieran más discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Este mandato no solo se extendió a todos sus seguidores como componentes indispensables de la experiencia cristiana, sino a toda la humanidad como componentes indispensables de la salvación. La versión Reina Valera contemporánea ofrece una interpretación muy clara de este mandato. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un componente psicológico más profundo en el proceso del discipulado que refuerza su significado. Un artículo del American Journal of Pharmaceutical Education titulado La psicología del desarrollo de las instrucciones y las implicaciones arroja mucha luz sobre el impacto psicológico de seguir instrucciones y su importancia en la vida cotidiana. Los psicólogos sostienen que seguir instrucciones es un comportamiento y la mayoría de los comportamientos humanos dependen del contexto social. Parte del contexto social es la presencia de otro individuo. El efecto de la mera presencia es el fenómeno de lo que el comportamiento humano cambia cuando hay otro ser humano cerca. Esto simplemente afirma el misterio de la encarnación de Jesús, quien modeló el discipulado, alistó y transmitió los principios del discipulado a sus discípulos, quienes lo imitaron e hicieron más discípulos. Elena G. de White, al describir la profunda relación de Cristo con sus discípulos, afirmó que la unión con sus discípulos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que las gentes, al fijarse en ellos, quedaban asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. ¿Cómo entonces es hoy? El discipulado nunca está solo. Emmanuel está con nosotros. Mateo 28:20. Hoy la promesa y el mandato no han cambiado para la Iglesia cristiana, y así pues el arte del discípulo consiste en seguir a Jesús, nuestro modelo y ejemplo, de modo que el proceso del discipulado es la operación del Espíritu Santo en la vida del discípulo. El discípulo es eterno. Por último, aunque hay muchos aspectos en el proceso del discipulado, los dos que considero bastante intrigantes son la preparación terrenal y el estilo de vida celestial. Ambos no se incluyen mutuamente. El primero responde al mandato de su Salvador: sígueme. El segundo es simplemente una consecuencia de la obediencia amorosa y la abnegación. Apocalipsis 14:4 sugiere que el discipulado tiene implicaciones eternas. Nunca dejamos de ser discípulos, ya que los redimidos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Por lo tanto, su objetivo final es la gloria de Dios. Jesús les dejó muy claro en Juan 15:8 cuando dijo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan, en Apocalipsis 5:9, parece hablar anticipándose a la obra del proceso del discipulado por la que el creyente a través de Cristo es total y finalmente restaurado en una relación perfecta con el Dios Trino. En el centro de la creación de la humanidad por Dios estaba y sigue estando el discipulado. El discipulado es expresamente crítico en el contexto de la gran controversia. Comenzó con la rebelión de Satanás en el cielo y la desobediencia de Adán y Eva en la tierra. El discipulado va en contra de la desobediencia y la rebelión. Más bien es el proceso por el cual Cristo introduce y restaura a la humanidad de nuevo a su imagen por el poder del Espíritu Santo. No se puede subestimar el elemento de elección, ya que el creyente ahora elige a Cristo como su Maestro mediante un acto de amor intencional por su Salvador y un deseo de estar en su presencia. Creo que esto se hizo realidad en Enoch. Lección de Escuela Sabática.
Buenos días, mis hermanos. Qué lindo es venir a estudiar la palabra de Dios para este tiempo. Y mis hermanos, no se olviden de predicar el Evangelio. No se olviden. Hoy día vamos a estudiar las reglas del conflicto. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque hemos sentido tu presencia esta semana. Gracias porque nos has ayudado tanto en las cosas buenas que nos han ocurrido y nos has dado fortaleza también en las cosas malas. Gracias, Señor, por tu gran ayuda, por Jesucristo. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestra salud. Cuídanos, Señor. También te pedimos por aquellas personas que tienen un pedido especial en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y de una manera especial te pedimos por nuestros hijos. Cuídales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en 1 Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué hermoso es nuestro Dios. Vino para deshacer las obras del diablo. Y esta semana estamos estudiando las reglas del conflicto. Y el primer día titula Un ángel demorado. Miren lo que dice Daniel 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estuvo afligido, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Miren lo que dice Esdras 4:4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces el problema era, los samaritanos se opusieron a que los israelitas edifiquen el templo, y era un gran problema. Y cuando uno está afligido, cuando uno tiene un gran problema, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? Pedimos la ayuda de Dios, y Daniel hizo lo mismo. Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel oraba a su Dios continuamente, pero cuando había un conflicto, él se dedicaba a la oración por más tiempo. Miren este otro ejemplo de Daniel. Daniel 9:3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lo mismo que hizo aquí. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces Daniel, cuando estaba afligido, hacía una decisión, y la decisión era: Daniel oró y ayunó por 3 semanas. Y Dios escucha o no escucha nuestra oración. Dios escuchó o no la oración de Daniel. Miren lo que dice Daniel 10:12 al 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mis queridos hermanos, Daniel estaba orando por 3 semanas, pero el primer día Dios escuchó la oración de Daniel. La respuesta era, Dios escuchó la oración de Daniel el primer día y envió ayuda. Y a causa de tus palabras yo he venido. Envió Dios la ayuda que necesitaba Daniel. Pero ¿por qué Daniel estaba orando 3 semanas si el primer día Dios escuchó su oración? ¿Por qué Daniel no sentía que Dios le había ayudado? ¿Por qué? Miren lo que ocurre a veces. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días o 3 semanas. Entonces el conflicto hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta por 21 días. Sí, mis queridos hermanos, estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere hacer el bien, Dios quiere ayudar, Satanás interpone, Satanás impide y demora a veces la ayuda de Dios. Pero ¿qué ocurre? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Finalmente Dios vence, Dios da la victoria. Miren lo que dice la hermana de White. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Entonces la solución a todo este problema era: Dios venció y ayudó a su pueblo. Demoró, pero Dios venció. Dios siempre vence. Miren lo que dice Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios siempre nos va a ayudar. A veces vamos a sentir que él demora, como en este caso, pero finalmente Dios va a vencer y nos va a ayudar. El segundo día titula El dragón de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 7 y 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Había una lucha entre 2 poderes. El conflicto cósmico es entre Dios y Satanás. Pero ¿qué ocurrió con Satanás? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 9 continúa: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí en la tierra tentaron a Adán y Eva. Adán y Eva obedecieron a Satanás y pecaron, y desde entonces él es el príncipe de este mundo. Miren lo que dice Juan 12:31 con relación a Satanás. En la tierra a él se le conoce como el príncipe de este mundo. Mateo 4:8-9 dice: otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y a la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adoras. Es el príncipe de este mundo, él ha usurpado la tierra para beneficio de sus acechanzas. Entonces Satanás hizo de la tierra el campo de batalla, y Satanás utiliza en la tierra todos los medios posibles para engañar al ser humano. Miren lo que dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién Satanás le dio poder? A la bestia. ¿Y qué significa la bestia en la Biblia? Miren lo que dice Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces la bestia es un reinado. Como le dio Satanás poder a esta bestia, ¿qué más le dio? Apocalipsis 3, 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En lecciones anteriores hemos identificado a esta bestia como el sistema papal. ¿Cuál es el propósito de Satanás aquí en la tierra? Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Satanás otorga poder religioso y político a un gobernante terrenal para tratar de destruir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, para tratar de destruir al pueblo de Dios, y lo hace con gran ira. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás tiene poco tiempo para hacer su obra engañadora. Tiene poco tiempo. Según las reglas de este gran conflicto, Satanás tiene poco tiempo para tratar de engañar, pero Jesús va a triunfar, Dios va a triunfar con su pueblo. Miren lo que dice Apocalipsis 17, 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Para qué? Para luchar contra el pueblo de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Jesucristo finalmente en este gran conflicto va a vencer al dragón, al diablo, y nosotros vamos a vencer con Él. ¿Y qué va a pasar? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesucristo vence y nos da la vida eterna. Mis hermanos, vale la pena acercarnos a Jesucristo. Vale la pena hacernos aliados del
vencedor en el gran conflicto. Entonces Dios triunfará y sus fieles vencerán con Él. Sí, vale la pena estar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al tercer día, pero estamos viendo que el conflicto cósmico es entre Dios y Satanás. Hemos visto también que Satanás hizo de la tierra el campo de batalla. Luego hemos visto que Satanás tiene poco tiempo. También hemos visto que Dios triunfará y sus fieles vencerán con Él. Pero estamos aquí en la tierra y somos parte del gran conflicto. Vamos a ver el caso de Job. Vamos a ver qué pasó. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes vinieron a presentarse delante de Dios? Los hijos de Dios. Miren lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. ¿Qué pasó un día? Los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y entre los que se presentaron delante de Dios estaba ¿quién? Entre los cuales vino también Satanás, y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Quién fue? Satanás. Lo mismo ocurrió en Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces, en esta primera escena, Dios revela una escena del concilio celestial, de la corte celestial, y ahí estaban reunidos. ¿Y qué pasó en la corte celestial? Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En el concilio celestial, Dios presenta a Job como perfecto, recto y temeroso de Dios. Luego, ¿qué ocurre? Job 1:9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué hace Satanás? Satanás acusa y dice: Job está adorándote por interés, nada más que por interés. Satanás acusa el carácter de Job y el de Dios. Miren lo que ocurre luego. Job 1:10-11. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás acusa otra vez a Dios. Satanás acusa a Dios de proteger a Job injustamente, lo que hace que Job no peque. Job no peca, ¿por qué? Porque tú le estás protegiendo injustamente. Satanás, el acusador. Entonces, en esta oportunidad, ¿qué hace Dios? Miren lo que dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Vamos a probar si tu acusación es verdadera. Vamos a ver si la adoración de Job es real. Vamos a ver si la adoración de Job es por amor, si la fidelidad de Job es porque me quiere. Vamos a ver el carácter de Job. Le dice Dios, pero con una condición, con una regla. Puedes tomar
todo de él, pero a él no le hagas daño. Y como sabemos la historia de Job, él venció en esta oportunidad y Satanás otra vez le acusó. Y esta vez miren lo que le dijo Dios, Job 2:6. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Puedes hacer ahora todo con él, puedes hacer ahora todo con su cuerpo, pero preserva su vida. Dios impone las reglas del juego. Entonces Dios permite a Satanás a poner en prueba su teoría. ¿Quién va a vencer? ¿Satanás o Dios? Miren lo que dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En este conflicto Job demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas y finalmente, como sabemos la historia, Dios bendijo grandemente a Job. Oh, mis queridos hermanos, estamos en un gran conflicto y Satanás siempre acusa. Satanás nos acusa a nosotros. Satanás nos acusa de que somos pecadores, de que no podemos adorar a Dios, pero si nos entregamos a Jesucristo, si creemos en Él, vamos a ser más que vencedores. Vamos a pasar al siguiente día, pero estamos viendo que el conflicto cósmico es entre Dios y Satanás, que Satanás hizo de la tierra el campo de batalla, que Satanás tiene poco tiempo, que Dios triunfará y sus fieles vencerán con él, así como venció Job. Ahora vamos a ver algo sobre el gobernante temporal de este mundo. Para eso vamos a ir a Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, solamente con una condición: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿De quién era la tierra? Satanás hizo de la tierra el campo de batalla. 2 Corintios 4:4, miren lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién? El Dios de este siglo, Satanás, que hizo de la tierra el campo de batalla. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás dice que tiene autoridad sobre los reinos del mundo. Jesús no niega el poder de Satanás, pero lo rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechaza? Miren lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, Satanás se hizo dueño de este mundo. Satanás engaña a todo el mundo, pero Jesús vino con una misión. ¿Cuál es la misión? La misión de Jesús fue derrotar el gobierno de Satanás para deshacer las obras del
del diablo. Y Jesús con su muerte venció a Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Vamos a ir al quinto día, pero estamos viendo que el conflicto cósmico es entre Dios y Satanás, que Satanás hizo de la tierra el campo de batalla, que Satanás tiene poco tiempo, que la misión de Jesús fue derrotar el gobierno de Satanás, que Jesús triunfará y sus fieles vencerán con él. Ahora vamos a ver que hay límites y reglas en este gran conflicto. Hay límites y uno de los límites está aquí, Marcos 6, 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No pudo hacer allí ningún milagro. Mis queridos hermanos, en este gran conflicto podemos elegir ser incrédulos. Miren otro límite, Marcos 9, 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si elegimos tener fe, si creemos en Dios como los discípulos, tenemos que orar y ayunar para aumentar nuestra fe. Estamos en el gran conflicto. Y mis queridos hermanos, en este gran conflicto, como ocurrió con Job, podemos estar sufriendo, pero miren lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, lo que sufrimos ahora no se compara a lo que vamos a tener. ¿Y qué vamos a tener? Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Terminó el gran conflicto, terminaron todos los sufrimientos, terminaron todos los problemas, todas las aflicciones. Ahora vamos a vivir por la eternidad. Mis queridos hermanos, queremos ser triunfadores con Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser triunfadores con Jesucristo? Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios nos cuide. Cápsula de salud. Les habla Miriam Malca de Flamenco, especialista en medicina nutricional y estilo de vida. Cambiar el estilo de vida no ha sido fácil para nadie, pero es posible. Quiero darte algunos tips para que tú puedas lograr formar el hábito de hacer ejercicio. Tip número 1. No esperes hasta la próxima semana. Si ya decidiste empezar a hacer ejercicio, empieza hoy mismo o a la mañana siguiente. No pongas fechas lejanas, porque cuando llegue habrás perdido mucho de la motivación que tenías al principio. Comienza hoy, aunque sean solamente por 10 minutos, y tú verás los resultados. No hay excusa. Tip número 2. Elige un ejercicio que disfrutes, porque si no te gusta lo que haces, pronto lo dejarás. Elige un ejercicio que te parezca divertido, como por ejemplo, caminar con tu persona favorita. Puedes hacer natación, trotar, ir en bicicletas o bueno, tú lo eliges.
Tip número 3. Durante los primeros 21 días, no abandones ni por un solo día el hacer ejercicio. No importa si tienes que levantarte media hora más temprano, pero no dejes de hacerlo. Los primeros 21 días son elementales para crear realmente un hábito y es indispensable que no dejes de hacer ejercicio. Cuando hayan pasado los 21 días, tú verás los resultados y nada te hará abandonar. Tip número 4 y último. Recuerda que los resultados no son inmediatos, pero son para toda la vida. Si después de un par de semanas aún no ves los resultados o no aprecias los resultados que tú estabas esperando, recuerda que esto no es una carrera, sino un nuevo estilo de vida y que tarde o temprano no solo tu cuerpo, sino todo tu metabolismo cambiará para adaptarse a él. Ten paciencia y no desistas. En verdad, hacer ejercicio vale la pena. Inspírate. Cuando el cristiano se esfuerza por ser fiel a Dios, no necesita pedirle a Dios que le dé. El caso es que nosotros, aparte de que yo soy jubilado, tenemos actividades aquí, actividades agropecuarias, entre ellas el ganado. En algún momento alguien me pidió a comprar el semental que tenía y opté por vendérselo. De eso hasta el momento que nos trae a colación platicar, fueron alrededor de 1 año. En el intermedio de haber vendido el semental, compré un becerro que me gustó para semental, pero era un becerro muy chico. Entonces el ganado se quedó sin semental. Las vacas no tenían toro. Posteriormente habían pasado, calculo, unos 5 meses, 4 meses más o menos. Pedí en renta un semental. Lo sacamos del rancho donde estaba al rancho nuestro y solo tardó 1 noche. Y no sé en qué momento de la noche salió el animal y se fue. Al amanecer, cuando me entero de que no está, me dio pavor, porque era un animal muy, muy caro. Entonces pensé que se lo habían robado. Gracias a Dios no sucedió eso. Apareció en su corral. Entonces ya de ahí lo sacamos porque estaba en otro espacio. Lo sacamos de allí, me ayudó el mayoral de la dueña del toro y él lo pasó a donde debía de estar. Entonces ya opté por no buscar más, ahí lo dejé, pensando en comprar otro. Sucede que en ese trayecto los animales empezaron a salir del corral, encontramos las puertas abiertas, alambre cortado, salieron, causaron mucho daño, pagué muchos daños. Pasa el tiempo más o menos al año, los animales, las vacas empiezan a parir. La mayoría. A parir, de tal manera que parieron más de las que normalmente venían pariendo en periodos similares y teniendo toro. Y aquí no tenían toro y empezaron a parir. Eso es lo que a mí me sorprende y creo que Dios participó ahí. Si no había toro, ¿cómo se embarazaron? Y cuando aparecían los animales que salían del corral, estaban en el camino o estaban en una milpería. No había toros ahí. Y los toros vecinos nunca salieron de su corral. Como comenté, yo soy jubilado. Entonces mis diezmos de jubilación están a la orden del día. Ella, lo que yo le doy como gasto cotidiano, ella diezma de eso también, cuando ya es una cantidad que está diezmado previamente, sí. Pero ella diezma. Así como diezma, ofrenda igual.
Yo también tengo estipulado un porcentaje de PDP de mi ingreso fijo, y lo que nos genera por alguna otra circunstancia, vender un animal, vender una gallina, vender un producto que estamos produciendo, que es el coyol, también diezmamos y también le generamos su ofrenda. Al principio, cuando yo empecé a diezmar, lo vi que era grande la cantidad, como que digo, bueno, pero sentí eso, ¿no? De no darlo. Pero luego digo, bueno, si lo que estoy recibiendo es porque Dios me lo está dando, si todo es de Dios, bueno, ¿por qué no le voy a devolver la parte que bíblicamente está dicho, no? Dios mira tu corazón y lo que tú des no importa la cantidad. No importa la cantidad, sino la forma en que tú lo estás dando, ¿no? Y eso es lo importante. Dios ve y Dios da. Confío en Él, e incluso en unos momentos ella disiente conmigo en cuanto a lo que voy a hacer. No tengas miedo, Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Que no importa los problemas que tú pases, en qué situación estés, en qué lugar, pues uno siempre debe depositar la confianza en Dios. Que Él siempre va a dar lo mejor para sus hijos. Y sobre todo cuando somos fieles. Música especial. Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Día triste viene, sí, un día triste viene, cerca está. Cuando id pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido está. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Día alegre viene, día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Mensaje. Ahora vamos a escuchar el sermón. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. La palabra de Dios dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Padre eterno, por su presencia bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por las Sagradas Escrituras, gracias porque pronto viene a recogernos, gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de anunciar el Evangelio. Gracias, Dios, por cada persona presente. Gracias por cada persona que escucha este mensaje en cualquier lugar. Gracias por amarnos, cuidarnos y protegernos. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna.
que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible que su palabra, su verdad, anide en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesús. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana vamos a trabajar con la serie El Canto del Cordero. Esta serie, El Canto del Cordero, es parte de esa serie gigante o más grande que se llama Un Refugio para la Familia, que tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Cuando pensamos en el Canto del Cordero, no estamos hablando del canto de Moisés y del Cordero. Estamos hablando de 4 cantos o 4 himnos que Dios escribió en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo número 12. Dios se inspira y escribe 4 cantos, y en esos 4 cantos nos habla del siervo, el siervo de Jehová, y Dios nos explica en esos 4 cantos lo que es el Evangelio. Llama la atención porque cuando usted entiende el valor de esos cantos y cuando usted comprende la profundidad de los mismos, descubre el empeño, el interés que Dios tiene, no solo en los seres humanos, sino en todo el universo. Recuerde, el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Y el universo se pregunta, ¿y ahora qué hará Jehová con el problema del pecado? La Biblia no es la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de Dios con la humanidad. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con Dios. Comienza con Dios y termina con Dios. Es la historia de Dios. La pregunta que aparece en el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La hace Dios. Y él pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No quiénes. Y dice, nuestro anuncio. ¿Quiénes son los que anuncian? Anuncia a Dios, anuncia el Espíritu Santo, anuncia a Jesús, anuncian los ángeles, anuncian los profetas. Son mucha la gente que anuncian el Evangelio, que proclaman el Evangelio, que nos hablan acerca de la persona de Jesús. En San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dice, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. De modo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo. Cuando usted estudia la persona de Jesús, cuando usted investiga, averigua la persona de Jesús, usted está investigando acerca de la ciencia de la salvación. Por eso, el mejor maestro para enseñar la ciencia de la salvación es Dios. Y el más empeñado en la ciencia de la salvación es Dios. De allí que sea tan interesante, tan importante entender el canto del Cordero. ¿Por qué usted dice, pastor, el canto del Cordero si la palabra Cordero no aparece en ninguno de los cantos? Esa es una buena observación, pero recuerde que el siervo que aparece en los cantos es nada más y nada menos que el Mesías. Es el ungido, es Cristo Jesús. Y cuando usted lee en Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, queda claro que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando usted lee San Juan 1:29, dice Juan el Bautista señalando a Jesús, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, encuentra 28 veces que menciona la palabra Cordero inmolado. No dice el Cordero apartado, no dice amnos, sino que dice arnión. No es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, sino que ahora es el Cordero que ya fue sacrificado. Y cuando usted conecta el Cordero sacrificado, arnión, con el siervo de Dios de los cantos, usted dice, alabado sea Dios, es la misma persona. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted sigue leyendo y buscando lo que Dios nos está diciendo, la pregunta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que anuncié? ¿Quién ha creído? Usted descubre que el mayor problema o uno de los más grandes problemas o el peor problema, bueno, como usted quiera pensar, es la incredulidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La incredulidad es tan espantosa que dañó seres en el cielo y lo convirtió en demonios.
¿Sí o no? ¿Sí o no? La incredulidad acabó con Adán y Eva. La incredulidad acabó con los antediluvianos. La incredulidad está acabando con la humanidad. Usted puede ir del norte al sur, del este al oeste, toda la tierra y encuentra un problema de incredulidad. La cosa se va a poner bien caliente. ¿Están listos para hoy? La incredulidad es una maldición. Y usted notará en lo que vamos a leer ahora quiénes fueron incrédulos. Esto es espantoso, 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 espantoso. Mire, tan serio es esto de la incredulidad que el enemigo es tan astuto que hace que usted se invente su propia creencia para creer que usted es un creyente y en realidad usted es un incrédulo. Ay, mamá. Entonces va a poner fuerte. ¿Puedo hacer un pequeño examen ahora? ¿Puedo o no puedo? Me gusta que sean valientes, no vamos a hacer ningún examen, vamos a estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a estudiar la Biblia. Cuando Cristo vino a la tierra, recuerde que Dios está haciendo la pregunta en el libro de Isaías, 700 años antes de que Cristo nazca. Y está haciendo la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Al anuncio de quién? Al anuncio de Dios, al anuncio del Espíritu Santo, al anuncio del mismo Jesucristo, al anuncio de los profetas, al anuncio de los ángeles. Mi pregunta, ¿habló Gabriel con María y le dijo que iba a quedar embarazada, sí o no? Sí. ¿Que sería obra del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así que Gabriel es parte de lo que anunciaron la venida de Jesús. Gabriel es parte del equipo. Todo un equipo de personas confiables hablaron de que Cristo vendría y sería y viviría como viviría. Todo el libro de Isaías es un maravilloso evangelio. Pero cuando Cristo vino, ¿le creyeron? Veamos una pequeña lista de los que no creyeron. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? No se sorprenda si hoy la gente no cree. No se sorprenda ni se asuste. Ore y clame a Dios para que el Espíritu Santo le ilumine la mente y les haga creer. Cristo viene a la tierra. ¿Quiénes fueron los primeros que no creyeron? Dice la Biblia, su nación. San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice Juan 1:10? Vamos rapidito. Juan 1:10. ¿Qué dice Juan 1:10? ¿Le creyeron a los judíos a Jesús? ¿Creyó la nación en Cristo Jesús? ¿Cómo dice el versículo 10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora al final del versículo? Pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? No, ¿es el Mesías Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Había una cantidad inmensa de profecías en el Antiguo Testamento que lo anunciaban, ¿sí o no? Mire, vamos a ver, si Dios lo permite, cómo 29 profecías se cumplieron en 24 horas. Y no creyeron, y no creyeron, y no quisieron creer, y no creyeron, y no creyeron. Entonces dígame usted a mí, si lo vieron, lo palparon, estuvieron con él, y no creyeron, ¿qué nos queda una cantidad de gente hoy día que no creen? Me dijo una persona una vez, yo no creo en Dios. Digo, le felicito. Dice, ¿usted no es un predicador? Claro que soy un predicador. ¿Y por qué usted dice que me felicita? Mire, usted tiene derecho a aceptar la salvación o tiene derecho a perderse y se lo lleva el demonio y se acabó el problema. Pues estoy yo preocupando por usted. Usted si quiere, quiere, y si no quiere, pues piérdese. Eso es su problema, compadre. A mí me mandaron a predicar el evangelio. No a cambiar gente, yo no cambio a nadie. La palabra y el evangelio, el Señor que cambia a la gente. Ah, pero usted sí es claro. Ah, ¿y qué cree que yo sufra por usted? ¿Usted se equivocó? Si Jesucristo murió por usted, si dio su vida por usted, si Dios lo dio todo por usted, ¿qué le pasa a usted que está de ñe? Tome una decisión, compadre. Y así que usted predica, así mismo. Ah, pero usted es bravo, sí, bravísimo, usted no tiene idea. La gente cree que usted tiene que andarle de que, déjese de eso. Yo le pregunto, ¿no Dios dio la capacidad de tomar decisiones, sí o no? No, lo que pasa es que yo soy ateo. Digo, le felicito también. ¿Cómo puede ser ateo? Dios mío. Número 1, la nación no creyó. No le creyó a Dios. 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 Por eso Dios pregunta, oigan, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído?
¿Lo anunciaron? Sí. ¿Se cumplieron los anuncios? Sí. Inclusive, mire, cuando vienen los sabios de Oriente, que le llaman dique paganos, tenga cuidado. Tenga cuidado en señalar a la gente. Es posible que uno que usted cree que es un pagano esté mejor que usted. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Los escribas y los fariseos, con todo lo que sabían y entendían, con todo el conocimiento de Dios, compadre, qué cosa linda. A mí me gustan las cosas de Dios, yo le llamo las bromas de Dios. Le manda este séquito, este equipo de personas que viene de Oriente y le preguntan, van donde el rey Herodes. Oiga, ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos para adorarle. ¡Rey!, dice Herodes. ¿Cómo? ¿Cómo que rey? ¿Cómo que rey? Es que el único rey soy yo. Y llamaron, los escribas, ¿qué esta cuestión de este rey? Oh, sí, su majestad. Isaías 7:14 dice, Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén Efrata. Y tú, Belén Efrata, pequeña eres entre de ti nacerá. ¿Lo anunciaba el profeta o no lo anunciaba? ¿Lo anunciaba Miqueas o no lo anunciaba? Entonces pregúnteme, y yo le pregunto a usted, explíqueme, ¿cómo es que Dios usa unos supuestos paganos para que vengan al pueblo de Dios a decirle que ya el muchachito nació? Mire qué vergüenza. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? A ver, ¿nos estamos entendiendo, sí o no? No se crea usted muy favorecido. Póngase en la cosa que Dios es soberano y está comprometido con su palabra. Me gusta cuando dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ay, mamá, ¿es fuerte eso o no es fuerte? Y entonces dice Herodes, ¿dónde que van a nacer el bebecito? En Belén Efrata. ¿Fueron los sabios de Oriente o no fueron? ¿Encontraron al niño o no lo encontraron? ¿Le dieron los presentes o no se lo dieron? ¿Sí o no? ¿Y cuántos escribas y fariseos fueron con ellos a confirmar si era verdad? Entonces, ¿cómo el negocio? Ahora, ¿cómo el negocio? ¿Quién eran los favorecidos? ¿Los que vinieron de Oriente o los escribas y los fariseos? La pregunta de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los escribas y los fariseos no creyeron. Herodes no creyó. ¿Qué hizo Herodes con todos esos chiquitines de menos de 2 años que habían en la zona? Y yo le pregunto, por favor, ¿tiene sentido el estudio que estamos haciendo o no tiene sentido? No se crea muy favorecido ni muy privilegiado, póngase en la cosa. La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Interesante es sentarse a estudiar el verbo creer que aparece ahí y entender creer en la mente de Dios. ¿A qué se refiere Dios con la idea de qué es creer? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Número 1, San Juan 1, versículo 10 y 11 dice que la nación no creyeron. Número 2, en San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, dice que los hermanos de Jesús, los que vivieron en su casa con él, dice que no creyeron. ¿Qué dice la Biblia? Que no creyeron. Oiga, pero yo le hago una pregunta. Si Jesucristo nació en esa casa, si creció en esa casa, si vivió en esa casa junto con sus hermanos, ¿cómo es que no le creyeron? Así que no se asuste usted si la gente no le cree, porque si al mismo Dios que creció aquí en un hogar, sus hermanos no le creyeron, yo le pregunto en el nombre del Señor, ¿verdad que tiene sentido lo que estamos estudiando? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Estamos analizando la pregunta de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y estamos buscando las evidencias y las pruebas para ver lo que Dios ha hecho para que le creamos. ¿Vino Jesús o no vino? ¿Estuvo en una casa con una familia, sí o no? ¿Nació de una dama, sí o no? ¿Como un chiquitito indefenso, sí o no? En su propio nacimiento vinieron sabios de Oriente y lo adoraron, San Mateo capítulo 2, versículo 11. Y usted dirá, no, eso eran unos paganos. Paganos, compadre. Nunca le haga juicio a nadie. No critique ni condene a nadie. Y no se sienta mejor que nadie, porque usted entonces es el peor. Ay, mamá. No se sienta mejor que nadie. Preséntele el evangelio, predíquele la palabra. Muéstreselo en ejemplo y en testimonio y con su palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Los hermanos de Cristo no creyeron. La nación no creyó. Espérese que esto se va a poner peor.
Número 3. San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58, dice que Cristo vino a su tierra donde Él se había criado. Y la gente no creyeron. No es ven acá, este no es el carpintero, el hijo de José y María. No están aquí sus hermanas y sus hermanos con nosotros. Pero ¿qué le pasa a este muchacho? Cosa linda, mamacita linda. Diciéndole eso al mismo Dios. ¿Quién era Jesús? Dios con, ¿qué significa Emmanuel? ¿Nació ahí? ¿Se crió ahí? Perdón, ¿que se crió ahí? ¿Creció ahí? ¿Sí o no? Y la gente ve a este muchacho alto y así, esbelto y musculoso que iba para el taller de su papá. Y decían, ¿y quién será este? Jamás imaginaron que ahí en Nazaret, lo peor de lo peor, estaba creciendo el dueño del universo. ¡Qué tontería! 33 años y medio y no lo conocieron. No vamos a hablar de cómo era Nazaret. Bueno, recientemente se han hecho descubrimientos porque hubo un relajo grandísimo con el pueblecito de Nazaret y algunos querían utilizarlo como una herramienta para matar la fe de mucha gente. Y eso es otra historia de otro momento, pero ya hablaremos en algún otro momento de Nazaret. ¿Cuántos quisieron usar esa parte para quitar la fe y matar la fe de mucha gente? Y muchos perdieron la fe porque no encontraban a Nazaret. Pero ya se encontró Nazaret. Número 4. Y esto sí es vergonzoso. Sus discípulos, San Juan capítulo 6, versículo 28-29, San Juan versículo 41, 6:41, 6:42, 6:52, San Juan, versículo 63 al 69. Y hay otro versículo más fuerte, otros versículos más fuertes, más abajo en San Marcos, que muestran, cuando a Cristo lo apresaron, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron corriendo. Inclusive, cuando Cristo resucitó, dice San Mateo capítulo 28, y algunos no creyeron. Así que hasta los discípulos, lamentablemente, ¿qué cosa? No creyeron. Recuerde, estamos estudiando la pregunta del Padre, la pregunta de Dios, ¿quién ha creído? Y yo le pregunto, ¿vino Jesús o no vino? ¿Anunció su muerte o no la anunció? ¿Mencionó y presentó las profecías que se habían cumplido de él, sí o no? Y los discípulos vieron que todo se cumplió y no creyeron. Si usted ve a alguna persona incrédula en la iglesia, no le acuse, no le critique, no le condene, no le señale, no. Es que el virus de la incredulidad anda suelto desde que Adán y Eva pecaron. Y si quiere, desde que Satanás se hizo diablo en el cielo. Es un problema serio la incredulidad. Y es posible que usted también sea un incrédulo. Porque Dios ha hecho sus promesas. ¿Son fieles y verdaderas las promesas de Dios? ¿Son confiables las promesas de Dios? ¿Sí o no? ¿Aquí podemos leer un versículo que le moleste, que le fastidie la vida? ¿Podemos o no podemos? Digan que sí, digan sí. Mejor no lo digo porque veo que hay muchos que no están, como que no quieren que le fastidien la vida. Déjeme decirle, si la predicación no lo conmueve, si la predicación no lo sacude, si la predicación no lo encara, entonces usted lo que yo fue un concierto. Y el concierto ya pasó. A mí me toca la parte más dura ahora, darle, recontradarle, partirlo, abrirlo y hacerlo pedazos. Usted o entra o se queda afuera. Pero esto cuestión de que no, déjese de eso. Usted o entra o se queda afuera. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice la Biblia. Dice Dios a Elí, el sacerdote, sumo sacerdote Elí, que tenía 2 hijos que eran unos sinvergüenza. Dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga. Pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cómo usted me dice que cree en Dios y su vida deshonra el nombre de Dios? No me venga con el cuento que usted es religioso o que usted es cristiano. El mundo está lleno de personas religiosas, pero ya no son cristianas. Crean su propia mentalidad, sus propias creencias, se inventan la cosa a su manera, viven como les da la gana y yo soy cristiano. Déjese de eso, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si su vida no expresa, ni muestra, ni presenta la vida de Jesús, perdóneme, algo no anda bien. Cuando Cristo terminó su trabajo en la tierra y está preparando para irse,
San Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante, se está despidiendo, Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Oiga, qué tremenda pregunta le hicieron. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? En otra palabra, oye, ven, que ya esto era todo, Señor. ¿Y qué pasó con que iba a destruir el imperio romano y que no iba a ser rico a nosotros y íbamos a gobernar el mundo? Oye, qué bandido. Estaban pensando en gloria de la tierra y Cristo estaba pensando en salvarlo y redimirlo. Dios hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo es posible que usted se pasa 3 años y medio con el Señor Jesucristo y cuando se va, usted todavía dice, no entiendo? Oiga, qué barbaridad. Ponga cuidado, esto es serio, ponga cuidado. Número 5. Apostasía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice que cuando Cristo ascendió al cielo, 500 personas le dijeron adiós. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice que cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cuántos se ven en el aposento alto? 120. En 10 días, ¿cuántos se fueron y se alzaron? 380. ¿Creyeron esos 380? No, se alzaron. Mi pregunta para usted, queridos, queridas, ¿es serio lo que estamos estudiando, sí o no? ¿Quién es el que hace la pregunta? Dios. Dios está preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en lo que yo dije? ¿Quién ha creído en lo que dijo el Espíritu Santo? ¿Quién ha creído en lo que dijeron los profetas, dijeron los ángeles? ¿Quién ha creído? Y aquí la respuesta dice, bueno, Señor, la respuesta está peligrosa. Respóndanme. Señor, aquí dice que la nación no creyó. Dice que los hermanos de Cristo Jesús no creyeron. Dice aquí también, Señor, que su tierra donde se crió no creyeron, que los discípulos no creyeron. Y dice que en solo 10 días, 380 de lo que le dijeron a Dios se fueron. Bueno, y ni hablar de los judíos, San Juan capítulo 8, versículo 43 al 48, los judíos tampoco le creyeron. Y aquí viene el chisme más peligroso, San Marcos capítulo 14, versículo 50, San Marcos capítulo 6, versículo 45, 46, bueno, etcétera. Lamentablemente, los apóstoles se alzaron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que este pastor nos quiere decir? Lo que este pastor le quiere decir es que la Biblia dice y enseña que hay que ponerse en la cosa, que esto es serio. Satanás se ha empeñado en difamar y expandir la incredulidad. Y ha querido hacer incrédulo a todos. Y ahora doy la vuelta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿entendieron algunos de los discípulos lo que Cristo vino a hacer? Sí. Y su vida comenzó a ser cambiada. Pero después que se derrama el Espíritu Santo, es que son completamente transformados. Y ahora estos creyentes sellan con su sangre su fe en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y ahora que Cristo ya se fue, y ahora que el Espíritu se derramó, ¿quién fue lleno poderosamente del Espíritu Santo? Pedro. Y con su primer sermón, ¿cuánta gente se bautizaron? 3,000. Y con el segundo sermón, 5,000. Y eso empezó a crecer. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. Qué cosa linda. Y ahora ellos se lamentaban cómo perdieron el tiempo. Me da pena y me entristece cuando Juan escribe lo que Cristo dice: aún hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no la pueden llevar. ¿Por qué no la podían llevar? Por su incredulidad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Qué pena, qué vergüenza. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Cristo están atesorados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de la sabiduría, de los conocimientos, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La ciencia misma, el conocimiento mismo, la sabiduría. La persona que todo lo sabe y todo lo entiende. El que escudriña lo más profundo del universo. El maestro y conocedor de todo. Estuvo en esta tierra 33 años y medio y no pudo enseñar por la incredulidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Qué vergüenza! El universo entero preguntándose: ¿será que tan loca esa gente? Tuvieron con ellos Jesucristo, Dios mío. Hermanos, en el nombre del Señor les pregunto, ¿verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos quite la incredulidad? Oigan esto, ¿qué es lo que es la incredulidad? La incredulidad le cree más a un chisme que a un testimonio. Oh, no.
A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gente puede ver la obra de Dios y el poder de Dios actuando y cambiando y transformando la vida de la gente. Usted se da la vuelta y viene un chismoso. No, pero lo que tú no sabes, y ya eso ya para usted no vale nada, usted le crea el chisme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso le pasó a Jesús. Cada vez que terminaba de predicar o enseñar, que se retiraba, le han enlazado a toda la gente lo que hacía Judas. Venía Judas con un chisme. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Y se echaban para atrás. Y eso lo aguantó el Señor Jesús 3 años y medio. Al final se molestó tanto y dijo, se acabó el relajo. Le digo, yo no escogí a ustedes los dos, sino ustedes el diablo. Y mira a Judas y le dijo, compadre, lo que usted va a hacer, hágalo rápido. ¿Sabe Cristo quién era Judas? ¿Sí o no? ¿Sabe usted quién es Judas? Espere, yo digo el de la Biblia. El Judas de la Biblia. Número 6. Los judíos no creyeron. La nación no creyó, sus hermanos no creyeron, su tierra no creyó, sus discípulos no creyeron, los apostasías de los que le dijeron a Dios, los judíos no creyeron, los apóstoles no creyeron. La pregunta sigue en pie. Dice Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora viene la parte tierna y hermosa. Aquí me detengo un minutito. ¿Usted cree a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Porque le creen a Dios. Yo no he dicho lo que creen en Dios. Yo he dicho lo que le creen a quién? A Dios. No es lo mismo, ni se escribe igual. Número 1. Número 2. ¿Cuántos de ustedes se le creen a la Biblia? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Con todo corazón. Amén. ¿Usted cree que si leemos la Biblia y mantenemos el sentido correcto, podemos hoy aceptar este mensaje como venido de Dios? ¿Sí o no? El método que estamos utilizando y utilizaremos toda la semana se llama bíblico, gramático, descriptivo. Está en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Número 1, leían claramente las Sagradas Escrituras, o las Escrituras, o la ley de Moisés. Número 2, le ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Yo les pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? Número 2, ¿le estamos poniendo el sentido? ¿Sí o no? Entonces a usted le toca entender lo que estamos estudiando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, aquí dice que cuando Cristo vino ninguna de esa gente quiso creer. Pero gloria a la paciencia y la misericordia de Dios, que al final creyeron. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿creyeron o no creyeron? Creyeron tanto que se convirtieron entonces en instrumentos del cielo para llevar el evangelio por todo el mundo. Y yo le pregunto hoy, ¿hay millones y millones de cristianos en el mundo entero, sí o no? ¿Sí o no? Entonces creyeron. ¿Y cuándo se confirmó la cosa? Cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Está con nosotros el Espíritu Santo? Jesucristo dijo, San Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está el Espíritu Santo trabajando en la tierra? ¿Nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio? Convencer significa dejar convicto. Convencer significa que el Espíritu Santo presenta las pruebas y las evidencias de manera tal que usted tiene que quedarse calladito, no puede decir nada. El Espíritu Santo lo emplaza en el tribunal. Arriba está sentado el Padre Celestial. A su lado está el Señor Jesús. Allí están presentes los ángeles. El Padre dice, mira mi negro, toma tú, dirige tú este juicio. Te voy a entregar todo el derecho a hacer juicio. Jesucristo dice, muy bien. ¿Por qué le entrega el Padre a Cristo el derecho de hacer el juicio? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién derramó sangre por nosotros? Cristo. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo. Y yo le pregunto, ¿ganó el derecho de ser nuestro juez? ¿Pero quién es nuestro abogado defensor? Es cosa linda, Cristo, compadre. ¿Y a quién dejó aquí para que sea el abogado, el cuidador, el defensor, el protector, el maestro y todo? ¿A quién dejó? Al Espíritu Santo. El Padre está de nuestro lado, Jesús está de nuestro lado, el Espíritu Santo está de nuestro lado, el cielo está de nuestro lado. Póngase usted del lado del Señor, compadre, ¿o no? ¿Sí o no? Necesitamos entender eso. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que la Biblia forme en nosotros la mente de Cristo. Es urgente, imprescindible tener la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es la Biblia que forma en usted la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo?
¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Mire, si usted estudia la vida de Cristo, se sorprende que Él, número uno, en sus predicaciones decía, escrito está. Escrito está en la Escritura. En los debates públicos, escrito está. Escrito está en la Escritura. En su vida moral se enfrentó con el diablo y ¿qué le respondió a Satanás? Escrito está. No argumentó. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Satanás no pudo entrarle porque Cristo dijo, escrito está. ¿Se sometió Cristo a las Sagradas Escrituras? ¿Se sometió o no se sometió? ¿Creyó Cristo a las Sagradas Escrituras? ¿Llenó su mente con las Sagradas Escrituras? Y si usted hace lo mismo, ¿qué pasará? Tenía 21 años. Trabajaba en una oficina constructora. El mejor cliente del ingeniero, Fernando Santana, era un caballero muy rico. En cada urbanización que hacían compraba una cantidad de casas. Tipo muy rico. Tenía 2 años de bautizado. Y yo era el secretario, una de las pocas piezas que quedaban de que un hombre secretario. Eso había desaparecido. Bueno, lo inventaron conmigo y yo era el secretario. Y este señor llega un día. Dios mío. Y está esperando al ingeniero. El ingeniero llama. Oh, André, dímele al señor tal que ya voy en camino, que no se desespere. En ese tiempo no había celulares. Celulares, compadre. Bueno, nada más y tal. Celular. Es un relajo que empezó los otros días. Y había que llamar por teléfono y algunos tienen un famoso beeper. ¿Se acuerdan de los beeper eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pi, 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 sonaba el bendito beeper. Tenía que salir corriendo a buscar un teléfono para llamar. Y eso era una... Oiga, se enganchaba en el beeper aquí, el celular por acá y no sé qué otra cosa más se enganchaban. La cuestión es que era una cosa ridícula con todos esos asuntos enganchados. Y entonces el Señor se queda esperando que el ingeniero venga. Yo no hay de qué hablar porque yo lo que estoy leyendo mi Biblia y este vino y me interrumpió. Porque entre trabajo y trabajo yo sacaba mi Biblia y leía mi capitulito y decía, bueno, lo que este negocio se pone, y me leo un capítulo y me leo otro capítulo y ahí leí muchísimos capítulos. Y digo, ¿ahora de qué hablo con este hombre? Guardo la Biblia y le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Un adolescente de 21 años. Me dice, sí, claro, haga su pregunta. Digo, dígame una cosa. ¿Cuál usted cree que será el futuro de un joven que decida hacer de este libro la guía de su vida? Y que decida vivir de lo que este libro enseña. ¿Qué usted cree que le pasará? Oiga, mi madre, yo me asusté. El hombre siempre usaba una gafa oscura. Tenía un bastón con la cabeza de un caballo. Y los ojitos del caballo brillaban. Y como adolescente, pues yo había empezado a hablarle del bastón. Y bueno, un adolescente es un adolescente. Le pregunté, dime una cosa, no me venga a mí con el cuento de que la cabeza de ese caballo de que de oro. Él se ríe y me dice que sí. Ah, por favor. Ahora me va a decir también que los ojitos son 2 rubíes. Y me dice que sí. Y empezó ya a reírme en la cara del Señor. Pero el tipo respiraba dinero, se veía un tipo muy rico. Y entonces vengo y le hago, ¿puédeme hacerle una pregunta? Y entonces tomo la Biblia y le hago esta pregunta. Y el tipo se puso serio. Digo, ay mi madre, ¿qué fue lo que hice? Él usaba el bastón, una gafa oscura y un sombrero. Tenía muy elegantemente el sombrero en la pierna. Tenía la pierna, a ver cómo era el lío. Tenía la pierna cruzada, el sombrero aquí y el bastón agarrado aquí. Sentado con mucha elegancia, ¿me entiende? Con estilo. Compadre, cuando le hice la pregunta, se le olvidó el estilo. Agarró el bastón, agarró el sombrero, se paró, se puso el bastón aquí, me miró, se quitó la gafa y cuando me miró tenía unos ojos vacíos, como cuando usted le arranca toda una gente por dentro, como si fuera un muerto en vida. Se me acerca al escritorio y se me queda mirando así, molesto, conmovido, como cuando te atrapan o te descubren haciendo algo incorrecto. Y me mira fijamente así, desafiante. Me dice, óigame joven lo que le voy a decir. Digo, aquí se armó. Por mi mente pasaron muchos pensamientos y uno de ellos fue, me van a botar el trabajo porque ese tipo se queja.
Si este es el mejor negociante que tiene, el mejor comprador que tiene el ingeniero, que compra casa por cantidad, pues ahorita me botan de aquí. Y con el dedo así, y así tembloroso, me dice, oiga, joven, lo que le voy a decir. Mira, joven, si usted decide seguir lo que ese libro dice, vivir como ese libro enseña, y hacer lo que Dios dice en su palabra, usted jamás tendrá nada de que arrepentirse. No tendrá que lamentarse de nada. Si usted sigue lo que dice ese libro. ¿Usted me entendió? Oye, me asusté. Y el tipo así, ¡fran!, se puso su gafa, se puso su sombrero, agarró su bastón y se fue. Jamás volvió a la oficina. Sigue comprando casas. Pero nunca jamás volvió a la oficina. Yo tenía 21 años. Un joven de 21 años. Ahora soy un joven de 59. Ya pasó mucho tiempo. Y el hombre tenía toda la razón. He dejado que la Biblia guíe mi vida. Y Dios me ha dado todo. Hasta el privilegio de predicar su palabra. Yo nunca hubiera sido pastor. Dios está loco, Dios me libre. Pero una noche se le ocurrió venir a mi sueño y pedirme que fuera un pastor y un predicador. Y yo me reí. A mí me fastidiaba hablar, no me gustaba hablar. Y como dije en otros lugares, ahora no hay quien me calle. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Amigo, amiga, escuche. Si usted decide creerle a Dios, si usted decide permitirle al Espíritu Santo que le cambie esos programas mentales que tiene tan feos, y le dice, venga Espíritu Santo, programe mi mente, ponga esos programas de la Biblia en mi mente, fije esos principios en mi vida, cámbieme, le garantizo en el nombre del Señor que usted le creerá a Dios. Cuando uno predica, el mejor momento de terminar es cuando la gente quiere seguir. Así que vamos a aterrizar en este momento, pero antes vamos a leer el testimonio de Dios, lo que Dios ha dicho. Porque cuando uno oye la voz y la palabra de Dios, que viene de la mente de Dios, ocurre un fenómeno curioso en la mente humana. Es que la palabra de Dios, que viene directamente de Dios, hace un cambio en nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar y nos hace ver cosas que uno ni siquiera la puede explicar. La palabra de Dios, dice la sierva del Señor, en la Educación, página 114, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Cuando esa palabra de Dios viene a la mente humana, la transforma, la cambia, la regenera, la crea de nuevo. He visto en mi vida personas desahuciadas, con el cerebro fundido, enviada a la casa como una cosa y desechada para todo el resto de su vida, con medicamentos en la mañana, en la tarde y en la noche. Personas que en otro lado fueron brillantísimas, personas con doctorado en física, personas con maestría en matemáticas y astronomía, personas ilustres que fueron profesores en universidades en Venezuela y en Colombia, personas que se graduaron en Europa con el cerebro quemado completamente. Los médicos le impedían hasta leer. Y un día se apareció en la iglesia y me explicó su situación. ¿A qué no me dicen cuál fue la receta que le di? A ver, me gustó cuando Margarita dijo, el que no tiene una Biblia que diga. Yo voy a levantar la mano porque si son Biblias, yo tengo en casa no sé cuántas Biblias ni cuántas versiones, pero si están dando Biblia, yo me la llevo también. Cosa linda, mamá. Pienso que esta es una buena historia para mañana, que tenga que volver. Si hay que dejar algo para mañana, ustedes no lo pueden llevar todo hoy día. Oiga, qué cosa linda hizo Dios. Le di una receta a esta dama, dijo que le gustaba la poesía.
Y le puse entonces un tratamiento de poesía bíblica. Le dije, primero comience con los salmos. Venga, a ver, mire, ¿le gusta la poesía? Ay, me encanta la poesía. Le digo, pues te va a empezar leyendo desde aquí. 150 poesía. Aquí no se lee 150 poesía. Y me dice ella, no, pero que el médico dijo, deje ese médico tranquilo. No, pero que yo no puedo leer. ¿Quién dijo que usted no puede leer? ¿Usted ya se le olvidó leer? No, yo, pues entonces tranquila, mire, le regalo esta Biblia, tenga. Comience. No, que mi hermana. ¿Pero quién le está diciendo que es hermana? ¿Es usted la que va a leer? No, que yo nunca le he puesto hermano una Biblia. Digo, pues comience hoy. No, porque, mire, déjese monería. ¿Quiere sanarse o no quiere sanarse? Pues comienza a leer. Se leyó las 150 poesía y viene un día y me dice, reverendo, digo, dígame. Oiga, ¿y dónde sigo ahora? ¿A usted le gustó? Sí, pues venga, mire, ahora sigue aquí, Proverbios. Reverendo, sí, ya terminé. ¿Y ahora? Digo, ¿quiere la poesía más poderosa y hermosa de la Biblia entera? Sí. ¿Poesías que están por encima de todo? Sí. ¿Poesía que? Sí. El libro de Job. Y ahí la fui llevando y le dije, oiga, ¿y no le gustaría conocer la ciencia de Dios? Claro, pues usted no sabe que yo soy una científica. No me diga. Yo estudié en tal sitio, me gradué en física, doctorado en física con honores. Hice una maestría en matemáticas, hice una maestría en astronomía, escribí un libro sobre astronomía, escribí sobre tal. Digo, mire cómo. Digo, pues ese cerebro hay que despertarlo otra vez. Tomé 2 damas de la iglesia y le dije, estudio bíblico. Qué lindo fue el día que le estaba bautizando. Hay otra cosa que pasaron que no le voy a contar porque la gente es muy chismosa, mejor no le cuento. El cerebro se le despertó de nuevo. La Biblia le recreó ese cerebro. Y un día me dice, a mí me gustaría practicar con los muchachos de la iglesia, hacer una sala de tarea para repasar con ellos física, matemática. Digo, no. Si usted cobra, si no cobra, no, porque estos son unos sinvergüenza. La van a exprimir y no van a pagar nada. No, porque debe ser gratis. Pues no. ¿Cómo que no? No. Yo soy el pastor aquí. Sí. Si es gratis, no. Tiene que cobrar. ¿Pero qué? ¿Usted tiene dinero? No. ¿Le dan dinero? No. Pues usted se tranquila, compadre. Y empezó a dar su sala de tarea. Y los muchachos, en la escuela, las notas se llenó tanto que en el ramón de atrás de la iglesia de Sion, ahí tenía ya sus... Y un día viene y me dice, pero usted no lo va a creer. Digo, ¿qué pasó, fulana? La mente se me despertó, que me acuerdo de todo. Voy a ir a la universidad, Locamaima, a solicitar trabajo. Usted puede ir al país que usted quiera, en la latitud que usted quiera, en el hemisferio que usted quiera, y usted puede estar seguro que en las iglesias cristianas son unos chismosos. Cuando usted le está haciendo historia, se quedan calladitos. Oiga, y di ¿cómo? Sigue, corre, sigue. Y nadie dice media palabra. A veces hay un silencio que usted puede oír cuando una mosca vuela de un lado por el otro. Fue a la universidad. Bendito sea Dios. Fue a la universidad. Y la pusieron como asistente del decano de la facultad de física. No tenían a nadie en la universidad con un doctorado en física. Yo le pregunto, ¿funciona la Biblia? ¿Funciona o no funciona? ¿Usted está seguro que funciona? ¿Quiere un examencito? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Cuánto tiempo dura usted comiendo en la mañana? El desayuno. Calcule más o menos cuánto. ¿20 minutos? 20 minutos, muy bien. Algunos comen más rápido, otros comen más despacio. Por ejemplo, yo conozco un lugar donde yo empiezo a comer y alguien viene y se sienta a comer y yo estoy comiendo y la persona come y se va. Y yo sigo comiendo. Esperen, no es que yo como mucho, no. Es que la persona que se sentó a comer rápido. ¿En qué lío me estoy metiendo? Cuando ahorita llegué, tú me estás hablando público de mí. Yo, tranquilo, mi negro, tranquilo. Muy bien. 20 minutos. ¿Y la comida cuánto usted se lleva? 20 minutos. ¿Y la cena? Si usted cena, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo es eso? Seamos honestos, seamos sinceros y honestos. Si usted pasa 1 hora comiendo, yo le pregunto, ¿se está alimentando su cuerpo? ¿Sí o no? ¿Eso es bueno y correcto, sí o no? Oiga, ¿y se pasa usted 1 hora diaria leyendo la Biblia?
Ah, entonces no me voy a enviar. ¿Por qué me falta una fe? Porque no come. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué lo que va? Por favor, si usted pasa una hora comiendo comida y no pasa una hora leyendo la Biblia, usted está en serios problemas. ¿O no? A ver si o no. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Esa es la pregunta. Veamos rapidito un par de versículos y terminemos con esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién es el primero que anuncia el Evangelio? ¿Quién es el primero y el responsable de anunciar la revelación de Jesucristo? ¿Quién es el dueño del Evangelio? ¿Quién es el dueño de la salvación? ¿Quién es el centro en la predicación de la palabra? ¿Quién es el primer predicador del Evangelio? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa dice? El universo. Y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué hizo? Habiendo efectuado, ¿qué cosa dice ahora? La purificación de nuestros pecados, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Por medio de sí mismo, ¿qué hizo ahora? Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. ¿Quién es el primer predicador? Ahí dice Dios. Mi pregunta para usted: ¿quiere usted creerle a Dios? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Yo no pregunté, ¿quiere usted creer en Dios? Yo no hice esa pregunta. Pregunté, ¿quiere usted creerle a Dios? Usted me dirá: pastor, ¿y quién le ha creído a Dios? Muy bien. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová le creyó a Dios. ¿Es usted un padre de familia? ¿Cuántos son padres de familia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Habrá un padre de familia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tuvo un hijo llamado Ismael? ¿O no? ¿Tuvo un hijo llamado Isaac? ¿O no? Después que murió su esposa, ¿tuvo otra esposa llamada Setura? Sí. ¿Tuvo más hijos? Sí. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿A quién adoraba? ¿Quién venía para estar en comunión con Abraham? Dios. Querido papá, querida mamá, ¿te atreves hoy a creerle a Dios? ¿Te atreves a tomar la decisión de levantar el culto familiar? ¿Cómo estaba el altar cuando Elías subió al monte? ¿Cómo estaba el altar del pueblo? Dice que estaba arruinado, estaba en ruinas. Yo no te quiero acusar, pero la pregunta que te hago: ¿cómo está tu altar familiar? ¿Verdad que ya es tiempo de levantar? ¿Sí o no? Y leerle a los chiquitines la palabra de Dios. ¿Sí o no? Quiero hacer una recomendación. Yo no vendo libros. Quiero hacer una recomendación. Consiga un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo se llama? Usted puede copiarlo en la internet gratis, no tiene ni que comprarlo. Hay una aplicación de Elena G. de White que tiene todos los libros gratis, compadre. Bájela y téngala en su casa. Gratis, free, completamente free. Bueno, si usted quiere comprarlo, cómpralo, pero ahí está gratis. Y reúna a su familia todos los días y haga su culto familiar. En mi casa usamos ese matinal desde que mis niños nacieron. Y ya tenemos unos cuantos años, más de 10 años. Sí, para evitar el problema que mis hijos me peleen ahorita. Tú estás diciendo la edad de nosotros. Más de 10 años leyendo ese matinal. Toda la vida. Porque todo lo recibimos por su gracia. Aquí viene mi desafío. Si usted es papá o mamá
y sabe que tiene que restaurar su altar familiar para que usted resucite su fe y su creencia en Dios y para que sus hijos aprendan a creerle a Dios, levante la mano conmigo, levante la mano conmigo. Y me atrevo más. ¿Se atreve usted a pasar al frente conmigo para decirle a Dios que hoy usted acepta el desafío, que el Santo Espíritu venga a su vida y a su familia para que su altar familiar sea levantado y usted comience a estudiar la Biblia de nuevo para usted y sus hijos creerle a Dios? ¿Se atreve a pasar aquí al frente conmigo como papá o como mamá y subir aquí arriba conmigo y que el ángel que me acompaña pueda llevar este informe al cielo y decirle: Señor, hoy, como dijo Josué, yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Le garantizo, mi amigo querido, por la palabra de Dios, no por mis palabras, que si usted honra a Dios, Dios le honrará. Le aseguro en el nombre del Señor Jesucristo que si usted le cree a Dios, Dios salvará a sus hijos. Isaías capítulo 49, versículo número 25. Le aseguro en el nombre del Dios Todopoderoso que la palabra de Dios no miente. Dice Dios: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Lo único que Dios está esperando es que usted le crea. Restaure su altar familiar, restaure ese culto familiar y usted verá la gloria de Dios. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Jesús dijo: porque para Dios nada es imposible. Gabriel dijo, San Lucas capítulo 1 versículo 37, que para Dios nada es imposible. Querido papá, querida mamá, el único refugio seguro es el Dios Todopoderoso. Todos los días toma un poquito de tiempo, lee un versículo de la Biblia, canta un himno, ora con tu familia y luego va aumentando el tiempo, pero créele a Dios, cree en sus promesas y Dios cumplirá lo que ha prometido en tu vida y la vida de tu familia. El canto del Cordero lo escribe a Dios. Y veremos cómo Dios lo sacrificó todo para tu salvación y la mía. Querido Padre Celestial, queremos darle las gracias, Señor, por estar presente con nosotros. Queremos alabar y bendecir su nombre a esta hora. Queremos, Dios, invitarle a nuestro hogar. Venga a nuestra familia. Quédese en nuestra casa. Es posible, Señor, que los ángeles que le acompañen van a tener que hacer ciertos arreglos y ciertas limpiezas por ciertas cosas que hay que echar a la basura. Pero, Señor, que el Espíritu Santo venga y nos confirme y nos reafirme en esa decisión. Y todo lo que haya de ser sacado, sea sacado. Todo lo que tenga que ser limpiado, sea limpiado. Pero que cada uno de nosotros, papá, mamá, hijos e hijas, seamos todos llenos, ungidos con el Espíritu bendito. Que nada ni nadie nos separe de usted. Y como cantaba Junior hace un momento, que en el clamor final, cuando los muertos se levanten y todos seamos transformados, que cada una de estas personas presentes, o cada persona que escuche este mensaje, pueda levantar sus manos para ver a Cristo en la nube de los cielos y ascender hasta las nubes, recibir al Señor en el aire y juntos regresar a la patria eterna y vivir por siempre en la Canaán celestial. Oh Dios, despierte en nosotros el espíritu misionero para buscar a otros que también necesitan esta salvación. En su mano santa nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Fue un placer para cada uno de nosotros poder llegar hasta tu hogar. Sabemos que quizás estás en casa por alguna dificultad. Te invitamos a que puedas también acudir a tu iglesia más cercana para que puedas tener la coinonía y participación con tus diferentes hermanos. Para el despido de ustedes con la lectura del Salmo 138, verso 1, que dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos.
Debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. No lo olvides, el sábado es un día especial y a partir de las 5 de la tarde hora de Panamá seguiremos disfrutando de la programación que tendremos en las horas vespertinas. Que pasen un feliz sábado.